Buenos días hermanos, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Buenos días amigos, familia que nos escuchan, que nos ven conectados ahí en las redes sociales, gracias a Dios. Hemos visto ahí participación ya en la plataforma de YouTube, los saludamos desde aquí. Y bueno, en Facebook, qué bueno que siguen teniendo todavía pues, el deseo de escuchar su palabra de Dios. ¿Queremos aprender de la palabra de Dios? Bueno, vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor su ayuda y su dirección el día de hoy para nuestros corazones. Oren por ustedes, oren por mí y por aquellos que nos escucharán. Señor, gracias Padre. Gracias por este día, Señor. Gracias Padre por permitirnos venir aquí a tu casa, Señor, y por escuchar, Padre, tu palabra. Gracias a los que escuchan, Señor, que les permites, Padre, tener ese deseo de escucharte, Señor. Te rogamos, Padre, que nos hables, que nos ministres, que nos confrontes, que tu Santo Espíritu, Padre, sea obrando en cada uno de nosotros, ayudándonos a recordar tus palabras y ayudándonos a abrir nuestros corazones y mentes, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues iniciamos y regresamos a la serie que llevábamos a cabo del año pasado, que se llama Cartas desde la prisión. ¿Recuerdan? Estamos estudiando las cartas de Efesios de Pablo desde la prisión y ya vamos en el capítulo 4. Abran su Biblia si son tan amables, Efesios 4, por favor. Efesios 4:1. Voy a leer para cuestión de que recordemos y vamos a leer hasta el versículo 16. Dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevé cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, hasta ahí hemos visto. Estoy seguro que como a mí y a ustedes les ha de suceder, que ya ahora lo leemos de una manera distinta. Hemos tenido un alumbramiento de parte de Dios con unas enseñanzas muy tremendas que Dios nos ha dado a través del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver más adelante y vamos a hacer esto porque era un recordatorio de cómo iniciaba el apóstol Pablo la segunda parte de la carta, la cual, como dijimos y sabemos todos, es una parte práctica, totalmente práctica. Y recuerdan, esto ya lo hemos mencionado, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, es una carta, es una parte de la carta que es doctrina. 4, 5 y 6 es práctica. ¿Se acuerdan que hasta ahí hicimos una analogía de que capítulo 1, 2 y 3 el camino angosto para entrar? Y ya después que entramos, ahí empieza lo bueno, ¿verdad? La práctica sobre ese camino angosto. Ahí vamos a empezar.
Y esto es a manera de recordatorio, porque vemos cómo Pablo en el versículo 1 de este capítulo 4, él dice: yo pues en el Señor os ruego que andéis. Pero algo bien importante, no andemos de cualquier manera, sino como es digno con la vocación que fuimos llamados. Ya lo vimos, ya lo estudiamos. Y es que esto es bien importante entender, porque solamente es andando. Entiéndase conducta. Andando, esa es la forma en que nosotros demostramos lo que somos, más que hablando. Porque podemos hablar, podemos decir, y hoy casi todo el mundo dice que es cristiano, pero ¿cómo anda? Esa es la diferencia. Por eso dice Pablo: andemos como debemos de andar, con la vocación que hemos sido llamados. Pero antes de explicarnos cómo anda un cristiano en el mundo, Pablo dice que es parte de un cuerpo que no tiene nada que ver con este mundo. ¿Y ese cuerpo qué es? La iglesia. Y esto, hermanos, para alguien que ha nacido de nuevo, la iglesia es necesaria, y es necesaria porque sin ella, sin esos regalos tan hermosos que Dios ha dado a la iglesia, los dones ministeriales que ya los estudiamos, pues esos regalos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no sería posible llegar a la unidad de fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Ya lo estudiamos. Es un recordatorio, porque tenemos que, a lo que vamos a entrar, viene el contexto de todo esto. Así es que, hermanos, sin la iglesia no es posible llegar a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Es el medio que Dios ocupa, que dejó, que instituyó, ¿sí? Esa unidad de la fe y del conocimiento de Dios al que se debe de llegar cuando formamos parte de una iglesia. Pero claro, de una iglesia de la que se tiene, se cuida y se respeta por conocer precisamente el amor de Cristo al dar ese cuidado tan especial sobre su iglesia. Por eso es que se estima, se ama, además se anhela, se añora y se dice: ya quiero estar ahí en las reuniones presenciales, ¿cierto o no? Porque sabes que aquí es donde pues está la armonía, está precisamente el compañerismo, el amor del hermano, es Dios trabajando. Allá en su casita obviamente están con su familia, pero primeramente Dios, que estén entregados totalmente, que estemos sin, como decía mi hermano Víctor, sin tener distracciones. Es una hora importante. Ahí en tu hogar, ahí en tu santuario, donde Dios está, donde Dios permanece, donde Dios es lo más importante. Por eso es tu hogar santo. Ahí es donde tienes que escuchar esto. Porque si en este conocimiento, que no solo es un conocimiento intelectual, ya lo hemos dicho, de la palabra, sino que es el milagro del entendimiento de quién es Dios y quién soy yo. Y sin este conocimiento, los miembros, si no tienes ese conocimiento real, profundo, los miembros se atrofian, los miembros del cuerpo. Y si se atrofian los miembros, ¿qué sucede con el cuerpo? Tiende a morir. Ya lo vimos. Sin este conocimiento preciso, correcto y claro de quién es el Hijo de Dios, que surge por la comunión a través de las Escrituras y de su Espíritu Santo, no se puede vivir esa palabra que es Jesús como Dios quiere que se viva. Por lo tanto, hermanos, esto es necesario, este conocimiento es necesario, y es necesario que sea preciso, que sea correcto, que sea claro de quién es el Hijo de Dios, de quién es el ungido de Dios. Eso es lo que nos va a hacer andar como es digno. Por eso necesitamos de la iglesia, necesitamos que esos regalos de Dios nos muestren a Cristo. Y está hecho esto para ver a Cristo. La alabanza está hecha para ver a Cristo. La prédica está hecha para ver a Cristo. Todo esto, la iglesia es para ver a Cristo, no es para ver al hombre. Es para que Cristo lo conozcamos y more en nuestras vidas. Amén. Solo Cristo viviendo en nosotros, que es su palabra, viviendo en nuestro corazón y no en nuestra mente, será quien nos haga andar como realmente hay que hacerlo. Y no como a nosotros nos parecía o nos pareciera que debemos, o pareciera que es así. No, es la misma palabra la que nos instruye, la que nos indica, la que nos muestra, la que nos lleva
a tal grado de decir cómo debemos andar. Por eso la necesidad de la iglesia. Por eso, y para poder andar como realmente hay que hacerlo y no como a nosotros nos parece, es fundamental formar parte de un cuerpo que es la iglesia, sobre el que Dios derrama los dones ministeriales. Hermanos, es muy fácil engañarnos a nosotros mismos pensando en que andamos en el camino correcto, que es su palabra, cuando en realidad estamos fuera de ella. A veces hacemos conjeturas, pensamientos, tenemos ideas, tenemos razonamientos, que hoy es lo que vamos a ver, ese razonamiento que es lo que divide, lo que aleja, lo que aparta al hombre de Dios, porque precisamente por razonar no se acercan a Dios. ¿Me explico? Ya lo vamos a ver, esto es bien interesante. Por eso vuelvo a repetir que la iglesia es muy importante. Y es que, ¿por qué Pablo inicia con la segunda parte de que es una carta práctica, esta segunda parte? Y es bien curioso cómo ver cómo esta sección práctica que dice Pablo, cómo debemos de andar como conviene, resulta que primeramente empieza explicándonos qué es la iglesia. Eso es algo que tenemos que ir aprendiendo a poder estudiar la palabra. Por eso la vamos estudiando versículo a versículo, para poder tener un mejor entendimiento. Porque Pablo nos empieza a decir en la segunda parte cómo debemos de andar, pero antes de decirnos las instrucciones del cómo andar, nos dice lo importante que es la iglesia. Y eso, hermanos, pues es algo que tenemos que ver, entender, porque la iglesia es clave para todo lo que Dios nos va a explicar a través de Pablo a partir de ahora. Como vimos en el mes de noviembre, porque fue donde paramos la serie, en la última prédica de esta serie que interrumpimos, la iglesia es vital para poder diferenciar el error de la verdad. Nuestra condición de necedad, escuchen, y de esa manera poder comportarnos como es digno de la vocación que fuimos llamados. Pero hermanos, ¿qué es necedad? ¿Qué es necedad? Bueno, el hombre necio es aquel que teniendo una edad ya para comportarse como adulto de manera madura, lo hace como niño. Y como hemos visto, precisamente los dones ministeriales son medios que usa Dios para enseñarnos a no ser más como niños, niños llevados por doquiera, por cualquier viento de doctrina, y estos dones nos hacen crecer y madurar a la imagen de Cristo. Claro, desde luego que cuando esos dones son ejercidos fielmente como Dios lo ha decretado. Pero ¿por qué hablamos de la necedad del ser humano? ¿Por qué? ¿Será que el ser humano es necio? Pues vamos a ver qué nos dice Pablo, vamos a ver qué nos dice Dios, porque esto es algo bien importante. Versículo 17 al 21, que es lo que vamos a ver hoy. Efesios 4, por favor. Esto pues, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hasta ahí vamos a ver hoy solamente vamos a ver 3 versículos, hermanos. ¿Y qué vemos aquí? Pues vemos algo muy claro. Pablo nos enseña que el ser humano tiene un entendimiento entenebrecido. Por eso anda como anda, por eso anda dando tumbos, por eso anda angustiado, por eso anda preocupado, por eso se siente infeliz, por eso se siente solo, por eso sufre, por el entendimiento entenebrecido. Escuchen, Y es que lo que significa esto es que es andar en la vanidad de nuestra mente. Eso significa. Y andar en la vanidad de la mente, eso quiere decir que todo lo que hace, escuchen, porque esto es bien importante, todo lo que hace, todo lo que piensa una persona, pues no tiene ningún valor para Dios. Cuando la persona
Está sin Cristo, claro, cuando su mente está entenebrecida. Y yo sé que muchos escucharán, no, ¿cómo crees? O sea, tú estás diciendo que no tengo ningún valor para Dios. Ya lo vas a ver, yo no lo digo. De hecho, ni siquiera tiene un valor para él mismo, aunque no lo sepa. Vanidad de la mente significa que todo aquello que hace el ser humano, hace, piensa o dice o piensa hacer trabajando y afanándose en esta vida, no tiene ningún valor. ¿Saben por qué? Porque todo ello será destruido, todo. Y por lo tanto no le aporta ni le aportará ningún rédito eterno. Nuestra mente ha cambiado, hermanos, y yo sé que los que somos espirituales estamos entendiendo a lo que se refiere y a lo que me refiero. No hacemos nada mientras seamos carnales que tenga un valor eterno. Si eres cristiano, si la mente ha sido regenerada, renovada, todo lo que vas a hacer va a ser para glorificar a Dios, todo. Tener una mente vana es tener una mente fútil. Aprendes esa palabra, la vamos a mencionar mucho. Una palabra fútil es tener una mente fútil, tener una mente trivial, una mente que piensa en cosas que aunque a la persona le parezcan importantes, en realidad son intrascendentes. Eso es fútil. Y son por la falta de valor eterno, porque no es lo que nos debe de preocupar ocuparnos en ello. Esa mente fútil nunca te lleva a algo de valor eterno. Por el contrario, te lleva a vanidad, te lleva a cosas triviales, a cosas superficiales, a cosas que te llevan a pecar. Ya lo van a ver. Tener una mente vana es tener una mente inmadura como niño, y tener la mente como niño siendo adulto es ser necio. ¿Cuántos ejemplos no conocemos de personas ya grandes, maduras, de edad? Estoy hablando a partir de 40 años, 50, que se comportan como niños, son necios, no entienden, son necios, son tercos. Hoy lo vamos a ver. Pero es por su mente entenebrecida. Dos de las características de un necio son la ceguera y la sordera. Un necio no ve ni oye. Le dices y le muestras por dónde tiene que ir porque le conviene, y precisamente hace lo contrario. ¿Sí o no? Muchas veces recurren a uno y le dicen, oye, fíjate que me está pasando esto y el otro, y le dices, tienes que redireccionar tu mente. No le dices así porque finalmente no lo va a entender, pero le dices, tienes que redireccionar. Y en nuestra mente y corazón siempre está querer decirle, necesitas a Cristo para cambiar tu vida, tu pensamiento, pero lo vamos llevando de tal manera que el Señor te va ayudando con el Espíritu a mostrarle ese camino, pero luego ponen una barrera. ¿Sí o no? O le dices lo que debe de hacer y hace totalmente lo contrario. Es una persona necia, inmadura. Y la causa profunda de esta ceguera y esta sordera, escuchen, esto es fuerte y lo vamos a ver muy bien, es tener un corazón endurecido por la soberbia. Un necio no cambia de rumbo ni siquiera al ver las consecuencias de sus acciones que afectan a él y a los demás que le rodean. Muchas veces esa persona necia dice, pero es que me está yendo bien, yo me siento bien, pero no se da cuenta realmente lo que está provocando, porque su bienestar lo taja en el sistema de valores de este mundo, a un sistema monetario, de economía, o a tener muchas mujeres. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser alguien con esta característica? No ve lo que se le advierte. ¿Cómo? Pues para empezar, quiero decirles que la prédica se llama El viejo hombre. Para los que apuntan, porque ya seguramente allá por la casa ya me están reclamando. No ha dicho el nombre de la prédica, se llama El viejo hombre. Y saben, no crean, y podríamos decir era lo que éramos, pero vamos a ver, porque hay cosas que todavía están muy arraigadas ahí y cuesta trabajo, porque precisamente no escuchamos, no desechamos de inmediato aquello que nos lleva a pensamientos vanos, inútiles, fútiles. Y seguramente hemos leído muchas veces en los evangelios, y a veces nosotros mismos no terminamos de entender, pero hemos leído en los evangelios cuando el maestro en sus parábolas y advertencias siempre declara lo siguiente: el que tenga oídos para oír,
que oiga. Sabemos que todo el mundo tiene oídos físicos, pero entonces, ¿por qué casi nadie oye lo que dice el Señor? Pues porque los oídos de los que habla el Señor no son los oídos físicos, sino los oídos del alma. Y a veces esos oídos te piden venir a alabar a Dios, ¿sí o no? Porque el Señor ya te ha puesto a su espíritu. Difícilmente cierras el oído. Al contrario, sientes el llamado, la necesidad, pero el necio no. El necio no. Por eso dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Pero qué triste es cuando alguien lo vemos que va camino al despeñadero, camino, y quieres decirle: mira, estás mal, no puedes actuar así, ve tu ímpetu, ve tu furia, ve tu ira, ve tu amargura, ve cómo estás. Se encienden más. Tienen el entendimiento entenebrecido, tienen un corazón totalmente duro. Pero vamos a ver esta ceguera y esta sordera en los versículos que hoy vamos a estudiar. Y Pablo nos menciona que no andemos como los que andan en la vanidad, conteniendo una mente entenebrecida. Y esto tiene mucho por estudio, hermanos, porque hoy vamos a ver como que es un tema muy relacionado con lo que vimos hace 8 días. Era un anuncio de Cristo para la iglesia, un mensaje, y que decía: pues sí, la pandemia es peligrosa, sí es cierto que los tiempos están viniendo ya muy difíciles, lo dice su palabra, pero lo que tiene en aumento es el pecado, porque es la maldad del hombre. Y es eso precisamente, la descomposición del hombre. Ahorita estamos viendo precisamente una radiografía del hombre. Estamos viendo internamente lo que Jesús ve. ¿Se acuerdan lo que vimos en Apocalipsis? Al hombre, al jinete vestido de blanco con sus ojos de llama. ¿Se acuerdan? Vean lo que ve. Esto es lo que ve. Pero qué glorioso es decir: gracias, Señor, porque tocaste mi vida, ¿verdad? Pero hoy tenemos tarea de ir y predicar. Pablo está diciendo que la futilidad de la mente viene por tener el entenebrecido el corazón. Y esto hace que no escuches y que deseches lo que tienes que escuchar. Hermanos, tener entenebrecido el corazón y no escuchar lo que tienes que escuchar, es por eso que se vive ajeno de Dios y sus consejos. Y vivir ajeno de Dios y sus consejos y no hacer caso de ellos proviene del corazón endurecido. Escuchen, porque esto es bien importante. Yo estuve viendo este tema que lo estuvimos platicando el día 31 con mi hermano Israel, Víctor, acerca de cómo el alma, el centro de pensamientos, de decisiones, de sentimientos, toda esa alma necesita ser regenerada por la palabra de Dios. Esa alma nos lleva a tener una mente difícil, dura, opuesta a la palabra de Dios. Y hay unas almas que tienen años en el cristianismo, pero sus acciones dicen totalmente lo contrario de lo que es la palabra de Dios, porque tienen la mente entenebrecida, la tienen obscura, no ven la luz. Solamente es un conocimiento intelectual, pero no es un conocimiento que haya llegado al alma y que lo pongan por práctica. Por eso hay rencor, por eso hay falta de perdón, por eso hay ira, porque esa alma no ha podido ser regenerada. ¿Por qué? Porque no he sacrificado el yo. Y eso es lo más difícil. Vencer el yo es despojarte de eso, despojarte del orgullo, de la soberbia, del pensar que yo tengo la razón, lo decíamos ayer. De querer sostener la razón por algo es abonar a tu orgullo y a tu soberbia, y eso es tener el entendimiento entenebrecido. Por lo tanto, la responsabilidad de andar en la vanidad de la mente es de cada uno. ¿Escucharon? De cada uno, de aquellos que tienen y mantienen endurecido su corazón. Y nuevamente el consejo de siempre: lo que ves, lo que escuchas es lo que vas a hacer, porque es lo que alimenta tu alma. ¿Qué ven? ¿Qué escuchan? ¿Qué ven? ¿Qué escuchan? Pues será reflejo de lo que hacen. No necesitan
ver si es cristiano o no es cristiano, ver qué hace o qué ve o qué escucha, con quiénes se junta. Porque por sus frutos los conocerás, ¿verdad? Y muchos dicen, tú no conoces, solo Dios ve el corazón. Desde luego, pero por los frutos los conocerás. Y cuando los ves actuar, tú dices, pues, ¿qué está viendo? ¿Qué está escuchando? Si fuera la palabra de Dios, te confrontaría y cambiaría. Pero si estás viendo otra cosa o si estás prestando oídos a otra cosa, pues claro que tu actuar va a ser de esa manera. Por eso nosotros estamos creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para conocerlo y saber cómo andar, como es digno de Él. Amén. Así que estas palabras son importantes para los que no le escuchan a Dios, porque les advierte de estas palabras, de su dureza para escuchar y de la necesidad que tienen de escucharlas. Pero escuchen, pero es una advertencia para nosotros, porque si crees que estamos fuera de eso, pues el Señor sabe y conoce tu andar. Quizás este sea un buen momento como para salir, si todavía tenemos situaciones ahí, y salir. Y también es un buen momento esta prédica para no volver a caer ahí, para entender cómo éramos. Por eso el viejo hombre, ¿sí? Por esto, porque estas palabras las dio Pablo a una iglesia de Éfeso. Por lo tanto es un mensaje para cristianos, por lo tanto es un mensaje para nosotros. ¿Sí? Porque no por nosotros, a lo mejor por tu mente pase mi familia, mi amigo, pero este mensaje es para ti. Acuérdate que siempre Dios te habla a ti que me escuchas, a ti Dios te está hablando. No es para que ojalá lo estuviera escuchando, ojalá estuviera conectado. Dios sabe sus tiempos y Dios sabe por qué. Hoy lo vas a entender. A lo mejor ya tiene el corazón endurecido y eso es lo más difícil y lo más duro. Este mensaje nos muestra dónde estábamos y lo que éramos y a dónde no tenemos que volver. Por eso se llama el viejo hombre. ¿Y qué éramos antes, hermanos? ¿Qué éramos? Si tenemos la humildad suficiente, deberíamos de decirlo, éramos unos necios. Necios. ¿Sí o no? Necios. Ante Dios éramos necios. Pues esto es una introducción de lo que veremos hoy, hermanos. Solo veremos los versículos, como se los dije, del 17 al 19 de este capítulo 4. Y vamos a ver tres aspectos, como siempre les digo, tres aspectos importantes de estos tres versículos. ¿Qué veremos? El problema del hombre, versículo 17. Segundo aspecto, la causa del problema del hombre, versículo 18. Tercer aspecto, las consecuencias del problema. Vean, fíjense cómo está trazado, versículo 19. Así es que vamos al versículo 17, por favor. Efesios 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fíjense, esta palabra de esto pues, esto es una concatenación, se los he explicado, de todo lo anterior. Eso está trayendo a Pablo todo el contexto anterior, todo lo que ha explicado, todo lo que ha dicho. Por eso dice esto pues, y eso es la conexión que hace con el privilegio glorioso espiritual expuesto en toda esta carta de Efesios, tanto el capítulo 1, 3, pero también un alto llamado al cuerpo unificado y maduro, descrito en el capítulo 4, versículos del 1 al 16, que es la iglesia. Así es que esto pues es algo que nosotros tenemos que poner mucha atención, hermanos, porque nos está llamando a pensar de una manera diferente que piensa el mundo. Escuchen, y hoy algo que pasa muy tristemente en una tendencia con los cristianos de hoy es que se dan una tarea de querer mostrar al mundo que en realidad no somos tan diferentes. Escuchen, y esto por lo regular es un esfuerzo mal dirigido para ganar el respeto o aprobación de tus núcleos o tus círculos sociales. Y esto debe de totalmente desecharse a toda costa, porque escuchen, si la meta es indeseable, es inalcanzable. ¿Escucharon? Yo no puedo querer aparentar algo y de decir, pues mira, yo soy cristiano, pero somos iguales, tú tranquilos, pues no ha cambiado, o sea, mi vida, no, sí ha cambiado y mucho.
A algunos de ustedes les han dicho, es que ya no eres lo mismo de antes, ¿sí o no? A mí. Y en algunas ocasiones, y gloria al Señor, porque es para la gloria de Dios, han dicho, me gusta más este modelo que el de antes, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ante los ojos del alma, el Dios opera en todo, pues nos hace ver lo que éramos antes y lo que somos ahora. Así es que quitémonos esa tendencia, si es que hay. Ya no somos como antes. Mostremos el amor, claro. Mostremos también la paciencia, sí. Pero también mostremos la firmeza como Cristo. Y eso nos hace ser diferentes. Pero fíjense en la exhortación que hace Pablo. El apóstol Pablo dice, digo yo y requiero en el Señor. Esto no es nada más no es un simple consejo apostólico. Está involucrando al Señor de señores. Esto no es un razonamiento humano. Esto es el resultado de la revelación divina del Espíritu Santo en Pablo. Esto entonces no es un consejo humano que debemos de tomar así. Pablo está diciendo, digo y requiero en el Señor, ¿qué es lo que ha de hacerse? Como quien dice, es Dios poniendo el dedo directamente en la raíz del problema humano. Dios nos está mostrando cuál es la condición verdadera del ser humano. Y todos lo vivimos, hermanos, todos lo vivimos a nuestro alrededor. Tenemos personas, familia, amigos que son y que tienen esta tendencia a ser necios. Y nosotros lo fuimos. No es que estemos señalando al de enfrente ni queriendo, ay, yo soy mejor. No, para nada. Aguas, porque podemos estar ahí metidos. Esto es para que nosotros podamos entender que Dios nos está dando a mostrar lo que éramos. Esto maximiza la gloria de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Pues que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y gentiles, necesitamos traducirlo, es la palabra naciones. O sea, que se traduce de esa forma en otras traducciones, y es la misma palabra que significa mundanos, aquellos que no están en Cristo. No hace ninguna referencia a la diferencia entre judíos y gentiles, no. Se refiere a los que no están en Cristo. Todos los que no están en Cristo, a eso se está refiriendo. ¿Me explico? Y dice, ya no vivas como lo hacen ellos. ¿Y cómo lo hacen? En la vanidad de sus mentes. Fíjense, Pablo está diciendo que el sitio o el inicio para comenzar a vivir como cristiano es que debes de reconocer que debes de pensar de forma distinta de lo que hace el mundo. Pablo no está diciendo que comiences con acciones exteriores ni con muestras exteriores, no. No es uno de esos fariseos que se presenta y trata de cambiar solo la escena externa. ¿Recuerdan los fariseos? Lo que tanto repudiaba a nuestro Señor, que les decía, sepulcros blanqueados, por fuera muy blancos, por dentro, ¿no? Él no está diciendo eso. Pablo comienza con el pensamiento, con la mente, y declara que el pensamiento del mundo es fútil, o sea, vacío. Hermanos, lo que pienses lo vas a hacer. Lo que hay en tu mente, lo vas a hacer. Por eso no dejen que los pájaros hagan nidos, y los pájaros con pensamientos del mundo. Esta es la súplica vital que les hace a los cristianos. No debéis pensar como lo hacen los mundanos. No debes de adaptarte a la filosofía de vivir del mundo ni seguir el sistema de valor de este mundo. ¿Por qué? Porque dice que el pensamiento del mundano es vanidoso, es vacío, es fútil, no te lleva a nada, no tiene ningún valor en la eternidad. Pastor, ¿me estás diciendo que no debo de trabajar y esforzarme? No, no estoy diciendo eso. Sé sabio en lo que estoy diciendo. Tienes que trabajar porque si no, no comes. Tienes que esforzarte porque si no, del cielo agua por el momento. Después caerá otra cosa, ¿verdad? Pero ya el Señor dirá. Pero entonces, pastor, ¿no debo de aspirar a más? Claro que sí. Pues el mismo Señor les decía, vayan y tomen esa tierra, poseed esa tierra, que es donde fluye, ¿qué? Leche y miel. Eso habla de una prosperidad de donde estaban, pero es en la voluntad de Dios. Pero tú
objetivo no es prosperar, sino buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero ¿qué estoy hablando? Lo que estoy hablando es que tu mente tiene que cambiar. Tu mente tiene que cambiar, y cuando cambia tu mente, cambian tus acciones. Cuando cambian tus acciones, cambia tu conducta. Cuando cambia tu conducta, cambia tu alrededor. Cuando cambia tu alrededor, cambia tu familia, tu trabajo, cambia todo, tu paz interno. ¿O no? Porque te ofenden, ya no contestas. Te agreden, Señor, ayúdalo, Padre. Este es el cambio de mente. Antes, no me la hace, me la paga. Me choca, me le voy encima. ¿No? Eso éramos antes. Ya no. Cambió nuestra mente y nuestro sistema de valores cambió. Ya no tajamos nuestro sistema de valores con lo de este mundo horizontal, pero nos da sabiduría Dios, escuchen, sabiduría, y nos da inteligencia para poder tener un equilibrio. Y eso es la vida del cristiano, un equilibrio, ser sabios, pero tampoco seas inflexible, no seas cuadrado, ya lo he dicho mucho. Porque muchas veces eso sucede, cambió tu mente, pero ahora ya me volví totalmente, no, para allá no, no, hermano. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con no améis al mundo. Porque si no nos fuéramos allá al monte del Tíbet, allá y allá apartémonos de todo contagio y de todo, no, me refiero al pecado, no. Nos puso en este mundo para ejercer precisamente la santidad, aquí, de una manera, de tal manera como Cristo lo hizo. Eso es difícil, ¿verdad? Pero se puede, hermanos. La palabra para futilidad en el griego significa carente de propósito o de lo apropiado, es decir, sin sentido. ¿Qué quiere decir? No vivas como viven los gentiles, porque ellos viven con los ojos vendados en un mundo lleno de ilusión. Por eso hacemos una comparación con los niños. Los niños tienen sueños, esperanzas y todo, pero difícilmente van a querer agradar a Dios en esos sueños y esperanzas, porque son niños todavía. Los tenemos que ir dirigiendo hacia que sus sueños y sus deseos y sus anhelos honren a Dios, ¿verdad? Por eso es que decimos, cuando un hombre de 50 años se vuelve un niño, no hace caso. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que un niñote de un ñoño de esa edad tenga que ser educado todavía por la mamá. Eso es muy feo. ¿Creen que no hay? Pues así es. Fíjense, la Nueva Versión Internacional dice, en esta traducción dice, renunciad a vivir como paganos, con sus nociones sin valor. Esto es exactamente sin valor. Es impresionante. Quizás sea esa persona fuera de Cristo, quizás sea inteligente y a lo mejor sorprendente, provocativo, pero sin valor. Puedes pensar en cualquier eminencia ahí del gremio empresarial y pues, a nivel mundial, pero va a haber un día que delante del Señor. Y cuando presente el examen final, se va a dar cuenta que todos sus obras, todo lo que haya creado, todo lo que haya hecho, su imperio y todo eso, no le servirá, ni tomado en cuenta, va a ser destruido. Por eso es que nuestro pensamiento cambia. Si esto es cierto, puedes ver que hay una división fundamental entre el cristianismo y el mundo, porque nuestro Señor Jesucristo, el Maestro, se encargó de dibujar una línea de demarcación tan clara entre el pensamiento del mundo, la dirección del mundo, el destino del mundo, de los cristianos. ¿Escucharon? Es por esto que se dice que el cristiano no puede amar al mundo y al Padre al mismo tiempo. Escuchen lo que dice Juan, primera de Juan 2:15. Dice, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay una cosa bien grande y tremenda y fundamental entre las dos tipos de personas que estamos hablando. La amistad del mundo, en las palabras de Santiago, es enemistad con Dios. Santiago 4:4. Pero fíjense, no es amistad con los mundanos. No te está diciendo que te apartes de los mundanos, porque si no, ¿cómo les vas a mostrar tu nueva conducta, tu nueva naturaleza? Que te apartes del mundo, o sea, decir de su forma de pensar, de su filosofía,
Que no te atrape esa filosofía. Hermanos, dense cuenta lo que ustedes siguen y ven y publican. Hay muchas cosas que ustedes compramos, pero tienen pinceladas de la palabra, porque así es todo. Todo de ahí surge todo. Pero ¿por qué no recurrimos a la palabra original, la verdadera, la que te dice cómo ser, qué hacer, cómo triunfar, cómo lograr? Es eso. Pero si tomamos pinceladas, pues esas pinceladas muchas veces nos vienen a nuestra mente ideas vanas que nos desvían. Nuestra mente siempre tiene que estar enfocada en Dios, estar pidiendo oración, pidiendo dirección. Debo hacer esto, Señor. Una sociedad, un negocio, una sociedad. El Señor es muy claro. No nos los va a decir un empresario elite del mundo. El Señor dice: no te unas con yugo desigual. No tan solo es para el noviazgo, para el matrimonio, sino para los negocios. No te unas con yugo desigual. Porque en un negocio, en un empresario, te asocias con alguien, ahí está el pensamiento fútil. Si te asocias con un empresario distinto, te va a decir: vamos a hacer esto. Pero eso es contrario a Dios, Él ni te va a entender. ¿Cómo crees? No, hombre, si con esto, si le damos una mochada, aquí salimos adelante. No, es el trabajo que nos va a costar. Eso es algo que nos va a costar mucho. Pero saben, la fuente de todo es Dios. ¿Cuántos lo saben? Mucha gente nos ha dicho a mi hermano Víctor, a mi hermano Jiré, le han dicho: oye, ¿por qué no escuchas música del mundo para que tengas una mayor amplitud y puedas tener más conocimiento de música y todo eso? A ver, ¿quién creen que es la fuente de todo? ¿El mundo o Dios? Entonces necesitaremos escuchar algo más para tener todo esa iluminación. No, hermanos, solamente necesitamos a Dios. Escuchen, por eso es que nosotros tenemos que cambiar de mente. Cuando tú pones a Dios por delante, ¿qué dijo Moisés? Si tu presencia no va conmigo, no nos lleves. No nos lleves, Señor. Pero ¿qué dice el hombre? Yo puedo, yo soy bien inteligente por mí, porque yo estudié, porque yo hice esto, por esto y por esto, y yo voy a poder. Quizás puedas por 20 años, pero a lo mejor al 21 te llama y te vas a dar cuenta que ni tu inteligencia, ni tu maestría, ni tu ni te va a servir. Lo único que te va a servir, vas a decir: Señor, yo creí en ti y me esforcé en ti. Amén. Entonces hay una diferencia fundamental en esto, hermanos, entre los de la mente vana, la mente fútil y la mente que quiere honrar a Dios. Consideremos esto, que es la función más superior de la humanidad: honrar a Dios. Así es que nosotros muchas veces pensamos en gente, como vemos que gente, y se los dije hace 8 días, que el salmista Asaf, el mismo Eclesiastés, Salomón, hablan acerca de que parece que al impío le va mejor, ¿no? La humanidad apunta con orgullo a la perfección tecnológica de sus avances modernos, a la habilidad en la cual la ciencia ha empleado las fuerzas de la naturaleza y las ha hecho servir al hombre. El hombre exalta su razonamiento, pero aunque todo esto parece ser muy impresionante, inteligente y notable a los ojos de los hombres, a los ojos de Dios el razonamiento del hombre es inútil, vacío y vano. ¿Escucharon? El maestro dice en Lucas 16:15: pues lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Más claro? Esto es expresarlo fuerte, duro, pero es decir la verdad. Para lo que el hombre es, para lo que el hombre lo ve como sublime, para Dios lo ve como abominación. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos está poniendo algo bien importante. Ya pensamos distinto, hermanos. Ya somos distintos. Ya te sientes extraño en un ambiente donde no se da honra y honor a Dios, ¿cierto? Te sientes, pero si el Señor te llevó para y dices: ay, Padre, y si que te dijo como a Ezequiel que vas a estar entre espinos y entre cuervos y te sacarán los ojos, no, pues aguántate,
pero predica con tu conducta y con la palabra. Pero el apóstol Pablo pone a los cristianos cara a cara con el asunto fundamental. Debemos enfrentarnos a esto directamente. ¿Dios tiene razón o el mundo tendrá razón? Díganlo. Dios. Alguien puede pensar, ambos. Depende en la situación que me encuentre. Yo no puedo ponerme ante... No, es Dios, hermano. Pero yo sé que esto es espiritual y necesitas ser en avance espiritual, en madurez. Estamos creciendo, hermanos. Nos está cambiando la mente. El cristiano debe elegir en base a qué va a vivir su vida. Si ha de seguir a Cristo, debe de estar dispuesto a cambiar su forma de pensar. Y Pablo mismo nos lo dice. Escuchen Romanos 12:2, todo el mundo se lo sabe, pero escuchen en versión traducción viviente. Escuchen. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ese versículo, si nos lo aprendemos pero lo ponemos en el alma, es una tremenda instrucción. Y nos va a servir para enfrentar cualquier tipo de situación. No te amoldes a este mundo, a sus costumbres. Más bien dejen que Dios los transforme para que te cambie tu manera de pensar. Y saben, es cuando Dios está obrando en tu vida. Cuando Dios ha tocado, ha hablado a tu espíritu y su espíritu te ha sellado, pues tu manera de pensar ha cambiado. Extrañas y pides y clamas a Dios porque esta pandemia cese pronto y nos permita regresar y estemos completos y estemos aquí alabando en vivo. Ese es tu cambio de pensar, ese es tu anhelo, escuchar la palabra de Dios, esperar el domingo porque sé que voy a escucharlo, sé que voy a alabar y me va a abrazar el Señor, sabe mi dolencia, sabe lo que tengo, sabe mi situación y ahí es donde cargo pilas. Obviamente en mi casa hago mi devocional, hago mi oración, pero aquí en la iglesia es donde Él está con mis hermanos. Eso es nuestro cambio de pensar, hermanos, eso es nuestra nueva vida en Cristo. Cuando te conviertes en cristiano es el primer asunto con el que te enfrentas. Debes de estar dispuesto a alterar drásticamente toda tu perspectiva fundamental sobre la vida. Los de la explosión déjenlo a la izquierda. Los del chango déjenlo a la izquierda. Ya no. Si vas a la escuela a una explosión, un chango, sí, maestro, sí, Padre Santo, tócalo, Señor, de veras. Y te das cuenta que no es por lo sabio, no es por el estudio, es por fe. ¿Verdad? Pablo ciertamente presenta esto muy claro. El cristiano no es meramente un cambio de acciones exteriores, no un nivel moral supremo como los fariseos. El cristianismo es un cambio revolucionario de gobierno que resulta en un cambio radical del comportamiento. Eso es el cristianismo, un cambio radical del comportamiento. Oye, vamos a tener una boda, el papá de la novia, llega el papá del novio y le dice, oye, vamos a tener cerveza. No, discúlpame, aquí no hacemos eso. Y contra un no de Dios, nadie se opone, ¿cierto o no? Nadie. Así es que Pablo nos presenta muy claro. Es el problema del hombre. ¿Ya vieron cuál es el problema del hombre? Pero ahora vamos a ver la causa del problema del hombre. Versículo 18, por favor. Efesios 4, versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjense, hagan este ejercicio, lean su Biblia de atrás para adelante, es decir, por la dureza de su corazón, por la ignorancia, derivado de la ignorancia que hay en ellos, viven ajenos de la vida de Dios y tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Se dieron cuenta? Bueno, lo hacen en su casa. ¿Por qué? Porque Pablo está trazando aquí una cadena de causa y efecto y comienza con el efecto, escuchen, con el efecto más inmediato. ¿Qué es?
El entendimiento entenebrecido. ¿Sí? Y está trazando de atrás hacia lo que lo causa. Lo que lo causa es por la dureza del corazón y el efecto es el entendimiento entenebrecido. El primer paso es que los mundanos piensan fútilmente porque su entendimiento está entenebrecido. Así como la nube pasando por el sol hace una oscuridad de momento, así sus pensamientos son oscuros, son entenebrecidos, no ven. Así como la verdad es luz, la ignorancia es oscuridad. La figura de Pablo declara que el pensar del hombre está ensombrecido con ignorancia. Es inútil porque tiene su raíz en la ignorancia. Y aquí me detengo un poco porque dense cuenta de lo que genera el pecado en el hombre. Un hermano me preguntó, oye, pero ¿de dónde viene la maldad? O sea, ¿de dónde viene la maldad? ¿De dónde viene la maldad, hermanos? Del corazón, del hombre propio. Pero vean hasta dónde ha impactado el pecado, que estamos hablando del pecado de allá del jardín del Edén. Toda la humanidad está entenebrecida. Cambió drásticamente, cambió totalmente. Por eso el primer Adán murió y tenía que venir el segundo Adán, que es Cristo, para limpiar y hacer todo nuevo. Amén. Esto es bastante impresionante. Pensamos que sabemos tanto y a veces sí, pero nunca sabemos lo suficiente y menos sabemos lo que nos conviene saber. Esto se relaciona con una verdad que encontramos ampliamente entendida a través de todas las escrituras. ¿Qué es? Pues que el hombre es ignorante porque hay una parte de su ser que no funciona. Y eso es difícil de entenderlo. Dile a un sabio, dile a uno de esos eruditos, dile a uno de esos que, los tienen por eminencia, premio Nobel, que es un ignorante. Pues te das cuenta, porque es un ignorante de la palabra de Dios, de la fe, a lo que lo va a llevar hacia la vida eterna. Quizás su IQ es muy alto y de los más altos de este mundo, pero eso no le va a servir nuevamente. Por el contrario, por el razonamiento se va a alejar. Es su vida espiritual y su espíritu está vacío, oscurecido de esa persona. En esa parte de su ser que Dios planeó que funcionara como la llave a su vida, no está ocurriendo nada, porque su vida está vacía. Esa es la imagen que Pablo está presentando. Lo que el hombre piensa, aunque pueda ser muy inteligente, no le lleva a ningún sitio, no produce nada, no le hace mejor. Puede ser que tengan los mejores inventos en la actualidad, puede ser que ya hayas inventado, no sé, no tengo ni idea, vaya, o sea, el mejor invento que sobrepase nuestra mente, ¿no? Y eres ahora el millonario, ahí está Elon Musk, ¿no? Pero ¿de qué le va a servir? No pudo entender algo tan pequeño como un grano de mostaza. ¿Se dan cuenta? Puede generar luz, puede hacer los carros más veloces, puede hacer la casa más inteligente, puede generar totalmente robots, puede hacer todo. Pero no puede entender algo tan pequeño como un grano de mostaza que se llama fe. Ese es nuestro Dios, ¿verdad? Qué tremendo es Dios. ¿A poco no? El próximo paso es inevitable cuando eso sucede en las personas, pues están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Pablo no está echando la culpa a los hombres por esto, así como Dios no le echa la culpa a ellos. Simplemente está analizando la situación que existe, está dando y poniendo y dándonos una película transparente de lo que es el hombre y de lo que éramos. Por eso el viejo hombre. Porque su entendimiento está oscurecido, ensombrecido, incompleto, y en su ignorancia rechazan la vida de Dios y por lo tanto se alejan de la única cosa que el hombre necesita para ser hombre. Escucha esto, La única cosa que el hombre necesita para ser hombre es Dios. El hombre fue hecho para ser la morada de Dios. Apúntale, varón. Es Dios en el hombre lo que hace hombre a un hombre. Hermoso. Es Dios en el hombre lo que hace hombre a un hombre. Gloria al Señor.
Esto fue plenamente demostrado por nuestro Señor Jesucristo. Él fue ejemplo de esto, de lo que acabamos de decir. Fue porque estaba tan lleno del Padre que fue capaz de ser plena y completamente un hombre como Dios tenía la intención de que fuera el hombre. Así fue creado el hombre. Y no puedes pensar, es que Adán falló, ya se lo hemos dicho. Él era el modelo, el ejemplo, el más sabio, el más entendido, el más comportado. Era Adán, por eso fue creado. Dios no se equivoca, pero también pecaba. También pecó, tenía debilidad. Por lo tanto, la vida de Dios es esencial para la madurez y sin ella el hombre es ciego, débil e ignorante. De veras, hermanos, hay tanto que entender y agradecer a nuestro Dios, porque Él ha llegado a nuestra vida, porque Él fue en su misericordia, en sus planes, en sus propósitos. Él trazó qué día te iba a llegar la palabra de Dios para alumbrar, para despejar, para quitar las vendas. Gloria al Señor por eso, porque no necesitábamos ni doctorado, ni maestría, no. El Señor dijo, tú tranquilo, escucha lo que es vida, que es mi palabra. Pero hay más en este análisis de Pablo. Si los hombres están alejados de Dios solo a causa de la ignorancia de Él, si los hombres que están alejados de Dios porque ignoran la existencia de Él, pudieran decir a sí mismos o poder excusarse de que ellos no lo conocían, no supieron. Pero Pablo deja completa esta verdad, porque él dice que es por la dureza de su corazón. Y todos sabemos, y lo vamos a ver ahorita en Romanos 1, cómo todos saben que existe Dios. Pero el hombre nace ignorante y alejado de la vida de Dios, pero permanece solo en esa causa por la dureza de su corazón. Qué duro es no cede al orgullo, a la soberbia, y empieza a hacer muchas maldades, muchas cosas tremendas. ¿A dónde voy a ir? ¿Recuerdan esa palabra? ¿A dónde me voy si aquí dicen la verdad? ¿A dónde me voy a ir si aquí? Y a la primera de cambios que se expuso la palabra en acción, mejor me voy. Ay, Señor. Y decimos que somos maduros a una edad ya grande. Es triste, hermanos, pero es la realidad. Si los hombres están alejados de Dios solo a causa de la ignorancia de Él, bien pueden excusarse, pero deben de entender que Romanos 1 dice que desde que ves el amanecer, desde que ves la grandeza, desde que ves, sabes que hay un Dios. No hay forma de excusarse. No puedes decir que no. En todo tiempo supiste que hubo un Dios. Tenemos impregnado en el alma el deseo de adorar, de alabar a Dios, pero es por la dureza del corazón que el hombre se resiste. La razón es porque el hombre, ¿por qué se resiste a la verdad? Porque rechaza la luz. Y dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y este es el pensamiento de lo que éramos, hermanos. Tenemos pensamientos pervertidos, ensombrecidos, vacíos, y por eso no piensen como ellos, ya no caigan en eso. Y ojo, no nada más se refiere a situaciones, como se los digo, Dios que sea el que nos confronte y que nos diga en qué estamos mal, qué tenemos que cambiar, qué es lo que Dios todavía tiene que trabajar en mí, en este corazón, porque es difícil. El pecado es como un bosque oscuro, inmenso. Y a veces haces una acción que no sabes ni cómo salió, pues es que estaba ahí. El Señor está limpiando, pero solamente con su palabra va a limpiar, quitar todo eso. Pero ahora veamos las consecuencias del problema. Versículo 19. ¿Ya vimos qué? El problema. ¿Ya vimos qué más? ¿La qué? La causa, muy bien. Y ahora vemos la consecuencia. Versículo 19, Efesios 4, por favor. Las cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Escuchen, perdieron toda sensibilidad. Aquí Pablo, en la traducción original, nos está dando la idea de cuando alguien tiene un callo y ya no tiene sensibilidad a eso. ¿A qué me refiero?
¿Han cortado el césped con el machete? ¿Se le llama así, machete? Pues los que no tenemos práctica, luego nos salen callos, ¿sí o no? Pero vean las manos del hermano José o del hermano de la Cruz, de la hermana Janet, y van a ver cómo están llenos de callos. Y agarran el machete y ya ni les duele. A eso se refiere la sensibilidad. Han perdido la sensibilidad. Se está dando a entender que se ha generado un callo, que ya ni sienten. ¿Sí? Que tú los ves desfachados y te dices, nah, ya ni sienten, ni hacen caso, no les importa, mienten. Han perdido la sensibilidad, pero esto es por la dureza del corazón, ¿sí? Y esto es algo bien tremendo, porque dice que después de esto nos es llevado a lascivia, el hombre, por perder la sensibilidad, por perder esto, por generar ya dureza, se pasa a lascivia. Lascivia es un pecado ostentoso en sí mismo, y eso es algo que ya quita toda vergüenza o temor de que te cachen. Escucha esto, fíjate, qué tremendo, porque la gran característica del hombre malo usualmente intenta esconder su pecado, ¿sí? Pero el hombre que tiene lascivia en su alma no le importa. Lo que le importa a él es gratificar sus deseos. A él no le importa que sea visto, no le importa que lo vean, que lo cachen. Lascivia viene de la palabra griega aselgia, así como se dice, aselgia. Y esto quiere decir que es ese pecado que provoca nada de pudor, no te da ni siquiera miedo, que te vuelves totalmente una persona, ya has perdido cualquier tipo de temor porque que te cachen, vaya, ¿sí? Y es algo bien tremendo. La gran característica de aselgia es esta, que ese hombre pues ya no le interesa, ha perdido el temor, la vergüenza o temor, y hace toda clase de impurezas, precisamente sexuales, porque eso es a lo que ha caído. Un corazón que no ha sido regenerado por Dios ama el pecado, pero algo bien tremendo es que cuando tú tienes esto, aún en la aselgia, animas a que lo practiquen o aplaudes a quien lo practica. Fíjense cómo dice Romanos 1:32, por favor. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. A ver, tengan en cuenta, pero estamos en Romanos 1:32, y lo que estamos estudiando de estos tres versículos 17, 18 y 19 de Efesios 4 son un pequeño extracto, es digamos que una compilación muy pequeña de lo que Pablo habla mismo en Romanos. Vayan ahí mismo en Romanos 1:21, qué cosas está diciendo de quienes practican estas cosas. Dice, estamos en Romanos 1:21, ¿estamos? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios, ¿qué? Se hicieron necios. Versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No nos da tiempo, no es tema de la enseñanza, pero ahí está la religión. ¿Por qué? Para curar su alma, porque saben que tienen algo, pues generan una imagen para adorar, ir a adorarle, y ahí está. Versículo 24, por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando Dios ve que ya tu corazón está duro, se aparta, te entrega a la inmundicia. ¿Y qué sucede? Ahí está la respuesta de lo que está pasando: lesbianismo y homosexualismo. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Perdón. Cambian la verdad de Dios por la mentira. ¿Quién es el padre de mentira? El diablo. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Entonces, ¿hijos de quién son? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador.
¿Cómo voy a adorar, a honrar a la gente sabia, a la gente que tiene premio Nobel, a un deportista? No, tengo que honrar y adorar al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Pero ahí está, versículo 26, lo que les decía. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué es eso? Lesbianismo. ¿Qué es? Dios los entregó, Dios se apartó. Dios los dejó. ¿Eso quieres? Tienes lascivia en tu corazón, ya desenfreno, ya tienes aselgia, ya me aparto, tu corazón duro no va a ser cambiado. Se aparta el Señor. Versículo 27, de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, entiéndase, varón con mujer, se encendieron en ¿qué? Ahí está. Unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución a su debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente ¿qué? Para hacer cosas que no convienen. Entregó, se apartó. Dios se aparta, los deja. Pues sí, así es Dios. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Por eso no engañen, no mientan, tan solo vean en qué lista se encuentra. ¿Cómo está tremendo esto? Pero no nada más eso, vean el versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Oyeron, hijos? Desobedientes a los padres. Está en la lista de donde Dios se aparta. Necios, versículo 31, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Es impresionante, hermanos, es impresionante. La soberbia del hombre lleva a la ceguera absoluta. Por eso el cambio de mente tiene que ser. Por eso ¿vieron por qué son 3 versículos para estudiar hoy? Qué impresionante es hasta dónde llega el hombre por tener una mente entenebrecida. Ya no soy así, Sergio, yo no tengo lascivia. ¿Ya escuchaste todos los versículos? Es la amplitud. Ahí le estamos dando zoom a esos 3 versículos de Efesios 4. Cuando le das zoom, entras a Romanos 1. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Y cuando le das zoom, dices, sí me encuentro ahí. A lo mejor soy murmurador, a lo mejor soy detractor, o a lo mejor no obedezco a mi papá, a mi mamá, a lo mejor soy necio. Es conocer a Dios. Era lo que éramos, el viejo hombre. Es impresionante cómo la soberbia, la ceguera nos lleva a eso, al hombre lleva a eso. Este versículo de 32 me impresiona porque lo lees, el versículo donde dice que se agradan de que otros hagan lo mismo, pues eso lo ves a diario en las redes sociales, en las noticias, promoviendo la violencia, el aborto, la muerte, el homosexualismo, lesbianismo, y ahora ya me decían que hay el HQRT, toda la tabla periódica de lo que es ¿cómo se llama? La LGTB y no sé qué tantas cosas. Pues ahí está. Ahí está. Y a lo mejor en esta tierra puede que se llegue a padecer las consecuencias del versículo 19 solamente, de que te entregues a la lascivia y todo lo demás. Pero el día del juicio, aquellos que se han hallado rebelado contra Dios y contra su ungido, es decir, contra nuestro Señor, se darán cuenta que estaban ciegos y que fueron ellos mismos que decidieron permanecer en esa ceguera. Y lo decidieron al rechazar la luz que es el Señor que quería poner en su corazón. Muchas veces hemos platicado con jóvenes, adolescentes, y nos da mucha tristeza. Pero ¿estás seguro? ¿Sabes que? Sí lo sé. ¿Y quieres seguir así? Sí. Y eso creen, y eso han comprado. Pero también los adultos, De todas formas, el problema no es la lascivia y toda clase de impureza. El problema de todo esto es el origen del problema, es el pecado.
Pero la causa de que el pecado permanezca, que es la dureza del corazón del hombre que no quiere reconocer, que odia a Dios y a sus consejos, porque eso es. No, es que Diosito es bien bueno, Diosito no me va a mandar al infierno, Diosito me va a perdonar, ahí vamos a rezarle por él para que se salga de allá. Pues no, es aquí, en este tiempo, cuando tú tienes que decidir, o sigues a Dios o sigues al diablo. No hay otro, no hay intermedio. Los efesios, hermanos, estaban rodeados de una cultura como la nuestra, Es mentira que nosotros somos muy avanzados, incluso para el pecado, pero eso no es verdad. No era muy diferente, eran personas que después de que perdieron toda sensibilidad, pues se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es lo que sucede hoy. ¿Por qué Pablo estaba escribiendo eso? Porque lo veía en los romanos. Se dice que Roma cayó por todo su desenfreno y que Grecia no se sostuvo a pesar de su gran sabiduría. Pero es que no se han dado cuenta y no se dieron cuenta que el problema era algo muy grande que tenía el hombre, que profesando ser sabios se hicieron necios. Romanos 1:22. Eso es el problema, se hicieron necios, profesando ser sabios se hacen necios. Hermanos, nunca en toda la historia de la humanidad el ser humano sin Cristo ha sido diferente. ¿Escucharon? Nunca, nunca en toda la historia de la humanidad el ser humano sin Cristo ha sido diferente. Siempre sin Cristo es una mente retorcida, una mente vana, una mente fútil, una mente que te va a llevar a pecar, una mente que no te va a llevar a lo eterno. En toda la historia. Puede que unos caigan de un lado, otros de ambos, pero cualquiera que rechaza la voz de Dios, persistiendo en esa rebeldía, terminará perdiendo toda sensibilidad que Dios puso en su alma, y de esa manera se entregarán con lascivia. Y ya vieron qué es lascivia, y ya vieron que no nada más abarca las impurezas sexuales. Y cuando ya no tienes freno en la conciencia, ¿qué sucede? Pues rienda suelta a todo, drogas, alcohol, sexo, todo. ¿Por qué? Porque perdieron, se entregaron a eso. Y lo que es claro y lógico, en vez de aprender de Dios y sus consejos, pues ¿a quién escuchan? ¿A quién? Ya se me olvidó un cantante que me habían dicho por ahí, pero bueno, ya saben. Pues a esos del mundo, que ahora dicen cada cosa que qué tremendo. Y escuchan al mundo. Por eso Pablo nos recuerda a nosotros los efesios, todos nosotros. Lean Efesios 4, versículo 20, por favor. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Amén. Termino, hermanos. La iglesia, que es la gran bendición de Dios al mundo, sin embargo, para algunos creyentes, escuchen, se convierte en un gran obstáculo que no pueden superar. Aguas. La iglesia, que es gran bendición, para muchos es un obstáculo por el yo. No lo superan. ¿Cómo puede ser que algunos digan que son parte de un cuerpo y que al mismo tiempo se resistan a formar parte de él? ¿Cómo? Es que yo soy cristiano, pero ¿y por qué te resistes a hacer? Es que me ofendieron, es que me... ¿Y el perdón? Si es que así es como tú dices, ¿y el perdón? ¿Cuántas veces tienes que perdonar, dice Dios? ¿Cuánto representa eso? Se dicen miembros de un cuerpo, pero no pertenecen porque están fuera de él. Esto es absolutamente absurdo, hermanos. Es absurdo pensar que un brazo pueda servir fuera del cuerpo, y que puede sobrevivir separado de él. Por eso la iglesia es la gran bendición de Dios al mundo, porque solo la misericordia de esto, de Dios, del amor de Dios, de Cristo, dando esos dones, dando ese amor que se derrama sobre su iglesia, es como se puede conocer en profundidad a Él, que puede cambiar nuestra mente vana para que sea sustentada solamente en la verdad. Alguien que no haya cambiado su mente y que no haya sido sustentado ya en la verdad, que es Jesucristo, llegará delante de Dios un día y se va a comprobar primeramente, a lo mejor, con asombro, pero después, sin lugar a dudas, con miedo, que se equivocó. Y eso
Eso es para pensar, hermanos. Estos 3 versículos que hemos analizado hoy, Pablo nos da una gran explicación de lo que leímos en Romanos. Es el zoom. Y podemos ver que sí estamos a lo mejor todavía ahí. Por eso es necesaria esta enseñanza para ver si todavía tenemos algo de eso, salir pronto de ahí, y si ya salimos de ahí, no regresar más ahí. Por eso estos 3 versículos hoy Pablo nos está enseñando al cómo andar. Pero primero tenemos que entender que nuestra mente ha cambiado. Ya no somos lo que éramos. Ya no nos amoldamos al mundo. Nosotros somos hechos por Cristo y pensamos como Él. Tenemos la mente de Cristo, dice la Biblia, ¿sí o no? Sin la vida y sacrificio de Cristo, la creación estaba condenada a la vanidad. Gracias a su resurrección sabemos que hay esperanza de que esa vanidad termine. Hermanos, familia, amigos que me escuchan o que me escucharán, quizás vivas frustrado, quizás tengas, no sé, rencor, odio, amargura. Dice que cuidado, no dejen que una raíz de amargura brote, porque se contagia, contamina. Quizás falte perdón, o quizás en tu mente maquilas cosas malas. Necesita tu mente ser renovada. Los incrédulos rechazan al Creador y lo rechazan por la razón. Por eso no le buscan, porque razonan. Espero se entienda. Pero los que no se dan cuenta es que esas mentes que razonan tienen un grave problema. Se dejan llevar por sus pensamientos del corazón. Y que esos pensamientos tienen prejuicios. Y que esos prejuicios van en contra de Dios, porque la maldad va en aumento. Y como la maldad va en aumento, el corazón se enfría. Y como el corazón se enfría, se endurece. Y como se endurece, se aparta de Dios. Y como se aparta de Dios, Dios decide apartarse. No puedo dejar que sea que mi corazón gobierne mis pensamientos si no es que está inundado de la palabra de Dios. Tengo que alimentarme de la palabra de Dios todo el día, todo el tiempo. Por eso nosotros como Casa de Oración Villahermosa Sur tenemos devocionales diarios, compartimos. Por eso yo le decía a mi hermana Lupita, hermana, este año, a partir del año pasado necesitamos compartir pues pequeñas reflexiones que nos lleven a los hermanos de la iglesia a pensar en la palabra de Dios, y que quizás llegue en el momento justo, porque así llega la palabra, o quizás te lleve a seguir estudiando y oye, yo no había visto eso, y te pones, porque esa es parte de nuestra tarea. Pero muchas veces nosotros como familia lo compartimos hacia la familia de afuera, pensando y deseando y pidiendo a Dios que cambie la mente de ellos, que logre. Pues sigue orando, hermano, sigue orando, hermana. Tú no conoces el poder de Dios porque no lo conocemos, pero lo hemos vivido porque nos transformó. Y hoy podemos ver hacia atrás y decir lo que yo era y ahora lo que soy, gracias a su misericordia. Así es que si tú crees que aquel corazón duro, tan duro, no pueda ser transformado, pues sería como estar dudando del poder de Dios, ¿no crees? Confía en el poder de Dios, ten fe. Nosotros no somos como los del mundo que confiamos en nuestras habilidades, en nuestras herramientas, en nuestra sabiduría y conocimiento. Nosotros confiamos en Dios y sabemos que todo lo que Él ha dicho se hará y se cumplirá. Por lo tanto, hermanos, cuidemos nuestras mentes. Cuidemos la dureza del corazón. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a dar gracias. Señor, gracias, Señor, por tu bendita palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque nada, no se te escapa nada, Señor. Nos has dejado todo escrito para edificación de nuestra vida, para transformación de nuestra mente, Señor.
Ayúdanos a ver con esta lupa que hoy vimos, Padre, dónde tenemos que seguir limpiando, Padre, con tu palabra esto, Señor. Ayúdanos, Señor, a ese cambio de mente, Padre. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos oír tu voz, Padre, la que nos alienta a caminar, a seguir, Padre. El mundo cada día va en deterioro. La maldad va en aumento, Señor. Pero nuestra fe tiene que ir creciendo, Señor, y ser portadores de luz para tu gloria, Señor. Ayúdanos a alcanzar a aquellos que necesitan tu bendita palabra, mi Dios. Y si yo necesito en esta tarde cambiar, entrega al Señor tu vida. Entrega al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y por este día. Te rogamos, Dios, que nos guardes, que nos cuides, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Necesitamos escuchar tu dulce voz, Señor. Ahora entendemos, Señor, de dónde nos has sacado, Señor. Miserables estábamos, Señor, pero tenemos que permanecer, Señor. Ayúdanos, porque los tiempos difíciles, Señor, ya están. Solamente agarrados de ti, de tu palabra, Señor, es que podremos permanecer y vencer. Sí, Señor. Quiero escuchar. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar. Tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas su amor me sostendrá. Quiero escuchar, dile, mi hermano. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta a caminar. Tu voz que calma mi dolor y me da fuerzas para amar. Quiero aprender, Señor. Quiero aprender a obedecer. Tus palabras guardaré. Dile al Señor. Tus palabras guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos siempre hará. La consagración no existirá. Unos pocos quedarán que pagando el precio irán, declarándote Señor. Adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. Dile al Señor, tú eres mi seguridad. Nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. El amor de muchos. El amor de muchos se enfriará. La consagración no existirá.
que pagando el precio irán, declarándote Señor. Adorándote quiero vivir, Señor. Adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. No, tú eres mi seguridad. Nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Tú eres mi seguridad. Dile al Señor. Tú eres mi seguridad. Nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Tú eres mi seguridad. Nada temeré en ti. Tú eres todo para mí. Eres todo para mí, Señor. Sí, Señor. Como dice tu palabra, Señor, pocos quedarán. Y esos pocos, mis hermanos, tendremos que pagar el precio por declarar esto que hemos aprendido hoy, mis hermanos. Así que firmes, puestos los ojos en Jesús, mis hermanos, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias, mis hermanos, por haber estado con nosotros, por habernos acompañado. Deseamos, mis hermanos, que tengan una excelente semana, que tengan muy buen provecho. Dios les bendiga. Les esperamos la próxima semana. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Denle fuerte el aplauso a Dios.